Hola chicos, desde el plan de clases número 4 de la asignatura de lengua castellana estaremos abordando el tema de los medios de comunicación masiva. Iniciaremos por plantearnos la pregunta o el interrogante sobre qué son los medios de comunicación masiva. Tenemos que los medios de comunicación son instrumentos o canales que nos permiten transmitir información para realizar un proceso comunicativo. Los medios de comunicación que se dirigen a una gran audiencia se conocen como medios de comunicación masiva. Estos medios tienen unas características que son, primero, que son abiertos. Esto quiere decir que cualquier persona puede acceder a ellos. Además, tenemos que se relacionan con disciplinas distintas, lo que involucra o lo que quiere decir que emplean distintos tipos de lenguaje, además de especificaciones técnicas. Por último, tenemos que los contenidos están destinados a un público variado y también a un público más reducido. Por lo tanto, manejan ciertos códigos e información necesaria para decodificar el mensaje. Existen diversos tipos de medios de comunicación, entre los cuales tenemos la internet, la radio, la prensa o el periódico, la televisión, el cine, el cómic y los libros. Sin embargo, nosotros nos centraremos en uno de los medios de comunicación con más alcance, como lo es la radio. Encontramos que la radio es el medio de comunicación con más alcance, incluso más que la televisión o la prensa escrita. La radio es un medio de comunicación masivo en el que existen distintos programas. Por ejemplo, las notas informativas, mediante las cuales se transmite información actual y de interés general a través de un canal auditivo. La radio tiene unas características, entre las cuales podemos encontrar. Primera, que cuenta con una amplia difusión. Esto apunta a que no requiere de competencias de otros medios para leer o interpretar mensajes que por ella se emiten. Además, la radio no tiene costos de afiliación ni tampoco tiene impuestos y se puede llevar a todas partes. La segunda y la tercera característica, que es la simultaneidad y la instantaneidad, apuntan a que la radio está en un lugar y en un momento determinado de los acontecimientos. Es decir, que la radio se encuentra siempre en el mismo instante en el que se desarrollan los hechos. Por eso mismo se dice que está en la cotidianidad de las audiencias. La cuarta característica es el largo alcance. Esto equivale a que su tecnología permite una amplia cobertura territorial. El bajo costo es la siguiente característica. Esto apunta a que cualquier tipo de audiencia puede adquirir a muy bajo costo o a un costo muy cómodo este tipo de medio de comunicación. Por último, tenemos el acceso directo al destinatario. Esto apunta a que las audiencias con solo un clic ya están en sintonía y pueden cambiar de frecuencia cuantas veces ellos quieran. Por otra parte, tenemos aquí la intención comunicativa de la radio. En este recuadro podemos observar que aparecen diversas intenciones comunicativas y sus respectivos ejemplos. Primero, aparece la intención comunicativa de transmitir información. ¿Cuáles serían esos ejemplos? Los programas noticiosos y los culturales. Otra intención es iniciar, mantener o verificar la comunicación. ¿Cuáles serían los ejemplos? Las cuñas radiales en las que se pronuncia el nombre de la radio y los datos para poder sintonizarla. Otra de las intenciones es manifestar emociones o sentimientos. Los ejemplos que apuntan a esta intención son los programas de música o emisión de poemas. Por último, tenemos la intención de influir en el comportamiento. Algunos ejemplos son la publicidad y propaganda, los programas para generar opinión.
Como bien podemos darnos cuenta, son unas intenciones bien precisas y podemos encontrar esos ejemplos concretos en las diferentes estaciones radiales que nosotros podamos programar. Bien, atendiendo a esta intención comunicativa, ahora paso a explicarle cada una de las actividades que ustedes deben resolver de acuerdo al tema. Si se pueden dar cuenta, es un tema muy breve, puesto que nada más estamos trabajando lo que tiene que ver con el medio de comunicación de la radio. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a realizar las siguientes actividades que les voy a presentar a continuación. Primero, tenemos aquí pues la actividad que tiene que ver con la identificación de los saberes previos. Aquí, ¿qué van a realizar ustedes? Van a observar primero la imagen que allí aparece. Ahí encontramos que hay una conversación o un diálogo entre dos personas, en este caso pues un abuelo y su nieto, y ustedes van a responder a estas cuestiones o a estas preguntas que aquí aparecen. Primero, ¿qué respuesta puede dar el abuelo para convencer a su nieto de utilizar la radio? ¿Cómo crees que continúa el diálogo? Escribe. Y luego en el segundo recuadro ya ustedes van a opinar y van a escribir ahí con sus propias palabras pues la opinión que tengan al respecto. Esta es la actividad que tiene que ver con los saberes previos. Luego aparecen las actividades o los ejercicios del anexo 1. Voy a explicar cada uno de los puntos que ustedes deben desarrollar. El primer punto nos dice: anota 6 emisoras de radio del país de acuerdo a las frecuencias utilizadas. Ustedes saben que en la radio nosotros podemos encontrar emisoras de frecuencia AM y de frecuencia FM. Ustedes me deben escribir aquí cuáles son esas emisoras. Van a escoger 3 de frecuencia AM y 3 de frecuencia FM. Luego, en el punto 2, van a escribir 4 actividades que ustedes pueden realizar mientras escuchan la radio. Ahí, en esas líneas, ustedes simplemente anotan cuáles son esas actividades. Luego en el punto 3 dice: elige 2 programas de radio, escribe su nombre y completa la información. Ustedes van a escoger, pues primero unas emisoras, van a escoger 2 programas de radio y deben llenar o completar este cuadro teniendo en cuenta los datos que allí se piden. Primero la emisora, luego el tipo de programa, después el tipo de público, horario de transmisión, intención comunicativa y anuncios frecuentes. Para eso pueden escoger cualquier emisora, ya sea de frecuencia AM o de frecuencia FM. En el punto 4 dice: selecciona un anuncio o programa radial y completa la siguiente información. Ustedes van a escoger de una emisora que ustedes escojan, cualquiera, un programa o un anuncio o una propaganda radial. Cuando escojan esa propaganda o ese anuncio, ustedes deben responder las cuestiones que aparecen aquí. Primero, ¿qué producto o qué servicio se ofrece? ¿Qué promesa vende? ¿Qué tiempo dura? ¿Cuál es la emisora en la que ustedes encontraron esa propaganda o ese anuncio? En el horario en el que sale al aire y la población a la que va dirigida. Bien, entonces después de escoger ese anuncio o esa propaganda, que puede ser de cualquier emisora, ustedes vayan a llenarlo con estos datos que aquí aparecen. Luego, en el quinto punto, ustedes van a leer estas 2 situaciones y van a responder las preguntas. Está la situación A y la situación B. Luego de leerlas y analizarlas y comprenderlas muy bien, van a responder estas preguntas que aparecen en el inciso A, B, C y D y las van a contestar en esos espacios o en esas líneas que aparecen allí. Luego, en el punto 6, miren lo que van a realizar. Aquí nos dice: escoge 3 noticias radiales que más te impacten para informar sobre ellas a las demás personas con las que convivas en casa. Sintetiza la información de cada noticia en un cuadro como el siguiente. Ustedes van a escoger, como dice ahí, 3 noticias radiales, ¿cierto? 3 noticias. Primero que me van a escribir cuál es el titular de esas noticias. Son 3, deben escribirme 3 titulares. Luego me deben decir qué pasó en esas noticias que están allí. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en cada una de esas 3 noticias que ustedes escogieron? Luego, ¿quiénes participaron? Es decir, ¿quiénes son los involucrados en esa noticia? ¿Dónde ocurrió? Aquí me deben decir el lugar o el sitio donde pasaron los hechos o los acontecimientos.
Luego, ¿cuándo aconteció? Es decir, el tiempo, en qué momento, qué mes, qué día, exacto. ¿Cómo sucedió? Aquí deben describir cómo fueron los hechos que allí se describen y por último, por qué pasó, es decir, cuál fue la causa por la que pasó ese acontecimiento. Muy bien, allí termina entonces ya el anexo número 1 que tiene que ver con los ejercicios. Ahora viene el anexo 2 que corresponde a la evaluación. Aquí en el primer punto nos dice, lee detenidamente las siguientes noticias y responde a los interrogantes que aparecen en el recuadro. Lo primero que ustedes deben realizar, que deben hacer, es leer detenidamente cada una de estas noticias que aquí aparecen. Son distintas, la A, la B, la C, la D y la E. Luego de leerlas muy bien, ¿qué van a hacer ustedes? Van a completar este recuadro que allí aparece. Aquí aparecen unas preguntas, por ejemplo, ¿qué ocurrió? Ustedes en el texto A me deben escribir qué ocurrió. ¿Qué es lo que describe ahí? ¿Quién lo hizo? Me deben escribir la persona o las personas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y para qué? Eso lo deben hacer con todos los textos que allí aparecen. Es decir, que me deben completar este cuadro con esa información de esas noticias que allí aparecen, teniendo en cuenta las preguntas que aparecen en el recuadro. Luego viene el punto 2. El punto 2 tiene que ver mucho con este primer punto, porque luego dice, conviertan cada texto en una oración de sujeto y predicado que sintetice la noticia. Cada oración deberá contener la información que responde a las 4 primeras preguntas. Por ejemplo, si al título del texto E se le coloca un índice temporal y se especifica el lugar, se obtiene un ejemplo de la tarea aquí solicitada. Ya yo les hice aquí un ejemplo, es decir, el texto E ya está hecho. ¿Por qué? Porque ya yo lo convertí en una oración que dice, más de 1 millón de niños trabajan en la Argentina en el 2002. Lo que yo quiero es que ustedes en una oración sinteticen la información de cada una de esas noticias que aparecen en el recuadro A, B, C y D. Ojo, este punto 2 tiene que ver con el punto 1 que les acabo de explicar anteriormente. Luego, en el punto número 3, deben leer el siguiente texto y responder los interrogantes. Ese texto que está ahí nos habla sobre una de las novelas más famosas de la televisión colombiana, como es La Reina del Flow. Ustedes van a leer ese texto y van a responder el inciso A, B y C que aparece allí. Ese texto es tomado de un programa que se llama la Defensoría del Televidente y ustedes, de acuerdo a esa información, deben responder esos interrogantes que están ahí. Luego viene el punto número 4. Ustedes van a completar este cuadro que aparece aquí. ¿Qué van a hacer allí? Ustedes van a escribir o van a marcar una X teniendo en cuenta el tipo de medio de comunicación en el que cada una de la información que aparece allí se presente. Por ejemplo, el ranking musical del momento se presenta ¿por dónde? Por televisión, por radio, por internet o por periódico. Es más, pueden marcar más de una opción. Lo que van a hacer ahí es como clasificar o ver allí en qué tipo de medios de comunicación pueden aparecer estas necesidades que están allí descritas. En el punto 5 es muy importante porque ya esto ustedes deben hacer una grabación. Ya les voy a explicar. Recordando la problemática planteada en la actividad 3, es decir, lo de la Reina del Flow, lo del programa de la Reina del Flow, ahora te invito a preguntar a las personas con quienes convives en casa sus inconformidades sobre alguna problemática de tu ciudad o de tu barrio. ¿Qué deben hacer? Ustedes deben entrevistar a alguien de sus casas, con quien viva, papá, mamá, hermanos, tíos, etc. Y después de preguntarle, van a recoger y organizar esa información sobre una de las inconformidades que ellos tengan. Luego de eso, ustedes van a grabar un audio, solo audio, no tiene que ser video, solo audio, máximo de 3 minutos, lo van a grabar con el celular, donde ustedes mismos no van a grabar a la persona que ustedes entrevistan, sino que ustedes mismos, cada uno de ustedes como estudiantes, debe exponer esas problemáticas que fueron planteadas por esas personas que ustedes entrevistaron y cuáles fueron sus diferentes puntos de vista.
Deben tener en cuenta que este audio ustedes lo van a hacer pensando que ese audio se va a presentar en un programa radial donde ustedes hacen públicas las quejas de su comunidad. Para eso ustedes deben incluir pues el nombre de ustedes, el nombre de la localidad o el sector en el que ustedes hablan o en el sector en el que ustedes describen esa problemática. Es algo muy sencillo, cada estudiante lo va a realizar y lo va a realizar de acuerdo a las entrevistas que ustedes le realizaron a esas personas con las que ustedes conviven. No es necesario salir a ninguna parte y tampoco ese audio se va a presentar a ninguna emisora. Simplemente quiero que lo hagan teniendo en cuenta pues las diferentes problemáticas que nosotros tenemos, pero eso no se va a utilizar para manifestarlo en ninguna radio pública. Entonces, después de terminar estas actividades, ustedes se van a disponer pues a enviarlas al correo electrónico de su docente, ya sea de la profesora Verónica Andrades para los estudiantes de 906 o sea mi correo Diana Méndez de los estudiantes del grado 901 hasta el grado 905. Por último, pues aparece aquí, chicos, la rúbrica de su desempeño que deben pues diligenciar y además también enviar al correo electrónico de su respectivo docente. Bueno, aquí aparecen las conclusiones, muchachos. Aquí nos dicen que los medios de comunicación han hecho posible el acortamiento de las distancias, manteniéndonos vinculados al resto del mundo. También han influido en la educación de jóvenes y de niños y en la formación de la opinión pública y además hoy o actualmente son una parte casi esencial de la cotidianidad del hombre moderno, pues esto teniendo en cuenta en los tiempos de confinamiento en el que nos encontramos todos actualmente. Para finalizar, quiero recordarles algo, que deben leer detenidamente y comprender toda la información contenida dentro del plan de clases número 4. No se dispongan a realizar ninguna actividad si ustedes no han leído bien todo lo que aparece aquí contenido. Deben realizar todas y cada una de las actividades allí contenidas. ¿Cuáles son las actividades? La actividad de saber previo, la actividad del anexo 1 y la evaluación del anexo 2. Luego de culminarlas, deben enviar las actividades resueltas al correo electrónico del docente asignado en el tiempo estipulado. Y esperar que los docentes revisen y que si hay alguna corrección dentro de esas actividades del plan de clase, ustedes las puedan realizar y enviar esas correcciones y sugerencias propuestas por su docente. Bien, muchachos, entonces no siendo más, terminamos con este video explicativo de la clase del plan número 4 que tiene que ver con los medios de comunicación masiva. Muchas gracias por su atención.